Yo quiero que ustedes vean algo. Ella no sabe que el dogma de la iglesia no es que la iglesia invente algo, sino que la iglesia, como está en la Biblia y hay personas que lo están negando, entonces la iglesia dice, esto está en la Biblia y esto se cree así. Y nadie puede, ningún católico debe negarlo, porque esto es lo que está en la Biblia. Entonces, la iglesia no es que dice, a partir de ahora se cree que Cristo está en la hostia consagrada. No, se ha creído hasta ahora que Cristo está en la hostia consagrada y hay gente que lo está negando. Entonces vamos a hacer un dogma. Vamos a decir que todos deben creerlo. ¿Para qué? Para que el católico no ande diciendo, ¿será que lo creo o no lo creo? Se ha creído hasta aquí y se seguirá creyendo de aquí en adelante. No es que a partir del dogma es que se comienza a creer. No, se creía siempre. Ya le mostré en el capítulo y versículo cómo en el tiempo de Pablo ya se creía. Ahora la iglesia lo establece como dogma, diciendo, esto es porque así se ha creído a lo largo de toda la historia y nadie lo podrá cambiar. Eso es un dogma. ¿Quién fue Inocencio III? El más vil de los papas que existieron. Fue el papa que llevó la Santa Inquisición matando a todo cristiano que no se convirtiera al católico. Observe que cuando no tienen argumentos, atacan. Cuando no tienen argumentos, atacan y se van buscando los errores de los hombres dentro de la iglesia. Sí, pero de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando de la Eucaristía, que eso no es el cuerpo y la sangre de Cristo. No estamos atacando a los ministros de la iglesia. No. Sin embargo, ellos dijeron que no, que la idea de ellos no era ofender y que la idea de ellos no era atacar, que era amor, que era comprensión, porque no teníamos que tratarnos mal. Vea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Ya comenzó a atacar a la iglesia, ya comenzó a atacar a los papas, porque los argumentos se les fueron para el suelo. Cuando ya no tienen argumentos, apelan a insultar, a atacar a los miembros de la iglesia. Así es que trabajan ellos. Musulmanes, inclusive, que no se convirtieran al catolicismo, fue el Papa Inocencio III. No se los miento, todos tienen internet, todos lo pueden buscar en internet. ¿Quién fue Inocencio III? Él mismo puso como imposición, como dogma, la infalibilidad papal, que lo que el Papa dice, eso es, aún sobre la autoridad de Dios, aún sobre la autoridad de Cristo. En la tierra, supuestamente, es el vicario de Cristo. Él manda en la tierra al igual que Dios, como si él fuera Dios, ¿ok? Son dogmas. Dios nunca dejó ni siquiera a Pedro para que lo sucediera. La Inmaculada Concepción, que usted mencionó ahorita, hay 4 sacramentos que ustedes siguen. Entre uno de ellos, pues el que me interesa es el de la Eucaristía. Cuando mencionaba ahorita el pastor Luis que en el Antiguo Testamento se juntaron Abraham y Melquisedec para beber la copa y repartir el pan, eso está siendo una sombra de lo que iba a venir, sí, de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento cuando Cristo iba a bajar como hombre. Cristo bajó como hombre siendo Dios, porque Él es una unión que se llama unión hipostática, que es 100% divino, 100% humano. Él actuó como humano, naciendo de la mujer, como cualquiera de nosotros, teniendo las mismas necesidades de nosotros, pero también era divino, era Dios mismo, ¿ok? Y tenemos entre los dogmas generales que se imparten constantemente, no más de antes, no en el 1200, porque ya había habido muchos dogmas anteriores, y les estoy hablando que investiguen los papados, ¿ok? Los papados que tuvieron mujeres, que tuvieron hijos, cuando aún ya se había mencionado el celibato. Ok, la más grande mentira que se le llama dogma de fe. Es una vil mentira por esto. O es dogma o es fe. No podemos mezclar algo que se impone a algo que nace de fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera,
La fe es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Un dogma es algo que se ve, que se está imponiendo, que se dice que se tiene que hacer. Y nosotros, los cristianos, obramos por fe, porque creemos en Cristo, porque Él murió por nosotros, porque Juan 3:16 nos dice que nos amó tanto que dio a su Hijo en sacrificio para que todos fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. ¿Correcto? Todo eso lo sabemos. La palabra de Dios en Corintios 10:15-31. ¿Lo puedes leer, mija, por favor? Primera de Corintios 10:15-31. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Espérame. La copa que bendecimos no es la comunión. ¿Qué significa comunión? ¿Qué significa comunión? La común unión, Él conmigo y yo con Él. Que me coma, vivirá Él en mí y yo en Él. Versículo 56 una comunión es de Juan. Una reunión, ¿ok? Un grupo de personas o dos personas ya es una comunión, es algo en común. No significa que es un acto de ir a tomar la hostia, no es eso lo que significa, es un grupo, es comunión. En las primeras Biblias que se tradujeron, en la del griego, lo pueden encontrar, se dice koinonía, es comunión, unión de personas. Ok, volvemos otra vez al sacerdocio de Melquisedec cuando repartió el pan. Él estaba diciendo que cuando Cristo viniera en la unión hipostática, iba a cambiar el sacerdocio, lo dijo ahorita el pastor, iba a dejar de haber muerte por los corderos, por los bueyes que tenían que limpiar el templo, porque ahora el sacerdocio cambiaba completamente todo. Vino el sacerdote, el sumo sacerdote, a morir por todos nosotros, porque ese iba a ser el sello del sacerdocio, único sacerdocio que iba a acabar con la sangre. Por eso es una sombra de lo que iba a ser el cambio. Ahora iba a ser pan y vino en conmemoración, que lo recordáramos hasta que Él viniera, disfrutando la Santa Cena en su nombre, no que nos lo comiéramos. ¿Por qué razón? No es eso, porque entonces estaría contradiciendo Dios mismo. Si vamos a Génesis 9:4-6, dice: pero carne con su vida no comerás, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Okay? Entonces él se estaría contradiciendo al decir que me están comiendo, porque él estaba hablando como hombre todavía, él todavía no subía al Padre, él todavía no estaba crucificado. Entonces no puede ser de esa manera, definitivamente, porque no se permite que se coma la sangre, porque en la sangre está la vida. No. No se permite porque la sangre está en la vida. No se puede comer, tiene prohibido, porque dice que quien coma la sangre y quien coma la carne y beba la sangre, se le demandará. O sea, Dios le va a cobrar por esa sangre y por ese cuerpo, por ese pan que se está comiendo en la representación de un cuerpo. ¿Ok? No es así, porque no lo digo yo, ¿verdad? Yo lo estudio de la palabra. No es así porque el único sacrificio que vino a terminar con toda la sangre, con la muerte de los corderos, fue Cristo. Él murió para siempre. Él pagó por todos. Él no tenía necesidad de que hubiera otro sacerdocio, porque Él es el único sacerdote, y que todo aquel que en Él crea se convierte en sacerdote. No nada más el que estudia teología. Todo aquel que en Él crea se convierte en sacerdote. Lo dice Dios, lo dice la palabra, ahorita lo vamos a leer. Porque ahora nosotros tenemos una relación directa con Dios. No necesitamos intermediarios. Nosotros directamente nos confesamos ante Dios, decimos nuestros pecados, porque ya tenemos una justificación. Porque dice la palabra que estamos en el mundo. Y porque estamos en el mundo, seguimos siendo pecadores. No importa que estemos con Cristo,
no importa que hayamos aceptado a Jesucristo, que tratemos de llevar una vida lo más santa posible, en el pensamiento, en la vista, en el oído, seguimos siendo pecadores. Pero tenemos una justificación, que Cristo interfiere ante el Padre por nosotros como sumo sacerdote, como sumo sacerdote. Entonces, cuando Él murió en la cruz, selló totalmente lo que era el sacrificio de la sangre y el sacrificio de la carne. Ahora, nosotros tenemos que conmemorarlo comiéndolo dignamente, porque decir que estamos comiéndonos el cuerpo de Cristo, lo estamos sacrificando cada domingo. Cada vez que toman la hostia, que dicen este es el cuerpo, están sacrificando a Cristo nuevamente. Y eso es beber la copa indignamente. Cristo ya murió y dio la sangre, Él ya dio todo por nosotros. Hebreos nos dice, no hay necesidad de otro sacerdocio, porque Cristo es suficiente para todos. Y tenemos 2 mandamientos muy importantes. Y a nosotros no estamos bajo la ley, ¿ok? En ese sacrificio de la cruz, nosotros entramos en el nuevo pacto. El viejo pacto era el pacto que sigue vigente, pero no para nosotros, no para los que creemos en Cristo. El viejo pacto sigue vigente para todo aquel judío que cree en Dios, pero que no ha aceptado la venida del Hijo de Dios. Ese pacto sigue ahí. Y por eso la palabra de Dios dice, los perdonaré, pero no los dejaré sin castigo. Entonces, eso sigue ahí, pero nosotros entramos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Nosotros somos gracias por salvo. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo hice mucho, yo hice esto, yo ando por todo el mundo haciéndole bien a la gente. No es por obras. Las obras vienen después de que uno se convierte a Jesucristo, porque entonces sí tenemos que ayudar a las personas, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que hacer buenas obras, pero no antes de aceptar a Jesucristo. No, o sea, no tenemos que hacer obras para ser gratos a Jesucristo, ya fuimos gratos, por gracia ya somos salvos. Ahora nos corresponde, ya una vez, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, que era lo que mencionábamos ahorita. Cuando uno dice, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, nadie está imponiendo nada. Si tú en tu corazón dices, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y soy pecadora, eso nada más tú lo sabes. Y se lo recomiendo que lo hagan en su intimidad, háganlo en silencio, donde si no quieren que nadie lo sepa, no lo hagan, porque es una comunión entre ustedes y Cristo. Él se va a encargar de que el Espíritu Santo empiece a morar en nosotros. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía, es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado. Y yo no sé si alguno de ustedes a veces ha cometido algún... A la hermana todavía no le han contado, a los hermanos separados todavía no le han contado, que nosotros los católicos, como ella dice, en nuestro interior, a solas, y en comunidad, siempre le decimos, Jesucristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Reconocemos que somos pecadores y tan así que vamos y nos confesamos, porque reconocemos que somos pecadores. Y lo hemos reconocido. A ellos, los pastores, entre comillas, le convencen que los católicos todavía no han reconocido que Cristo es el Señor. Si ella dice que es algo personal, que es algo interno, que es algo... Nosotros lo hemos hecho. Nosotros los católicos hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios y Señor. Por eso en el credo decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Pero a ellos nadie le ha contado que los católicos ya reconocimos a Cristo como nuestro Señor. Ya lo confesamos con nuestros labios y andan con el mismo disco rayado. Confiesen con sus labios que Cristo es el Señor. Creen en su corazón. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. No necesitamos meternos en protestantes. Entonces ellos ligan de creer que Cristo es el Señor cuando me meta protestante. No, así no es. Yo tengo que convencerme que Cristo es el Señor y nosotros los católicos creemos que Cristo es nuestro Señor. Y deberían ellos simplemente preguntarle al católico. El pastor viene a decirle, confiesa con tu labio que Cristo es el Señor. Yo ya lo creo, yo ya lo he confesado. No, pero usted no lo quiere confesar. ¿Por qué tengo que confesarlo a usted? Yo tengo que confesarlo al Señor y ya lo he creído y lo he confesado
públicamente. Vean ustedes las mentiras de estos hermanos. Error y remordimiento no los deja. Dice, algo no hice bien y no estoy contento. Y le grité a aquella persona y no se lo merecía y le tengo que pedir perdón. Es el Espíritu Santo quien nos está redarguyendo de pecado. Pero si nosotros, en ninguna vez, en ninguna parte, llámese iglesia católica, cristiana, musulmana, sin ninguna parte hemos de boca a boca, porque la palabra de Dios tiene que ser boca a boca, y lo dice Romanos 10:9, que si no confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y que eres pecador, de nada te sirve decir, sí, pues sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él murió por nosotros. Tienes que confesarlo. Ahora, en ese momento te conviertes en sacerdote, porque en ese momento estamos hablando espiritualmente. Nosotros no lo vemos, pero nosotros lo vamos a sentir. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ustedes, aunque sean católicos, aunque estén en la iglesia católica, ustedes están convertidos al Señor, pero es importante que esa intimidad la tengan. Si están antes de dormirse, Señor, perdóname por mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Él ya está esperándolos. Él ya está esperándolos. Si nunca lo han hecho, si lo han hecho, háganlo cada vez que quieran. Señor, estoy feliz porque te he aceptado. Señor, yo sé que van a venir pruebas, pero yo estoy lista para esas pruebas. Yo sé que va a ser difícil porque no es fácil el camino cristiano y todos lo sabemos. Entonces, lo primero que yo quería aclarar era eso. Los dogmas no sirven. Los dogmas no son de fe. No puede ser un dogma y una fe. La fe es de Cristo y el dogma es una imposición. Es algo que un papa, en este caso pues lo menciono al papa porque son las máximas autoridades del clero. El papa no puede decir, desde ahora esta aparición que estuvo ahí en el árbol se llama la Santa Inmaculada. Oh sí, la Santa Inmaculada, ya se la impuso. ¿Quién le dijo a ese papa que la Santa Inmaculada apareció en un árbol? Para eso tuvo que haber tenido la presencia del Señor. Pero primero que nada, porque en la Biblia, la palabra de Dios no menciona no más que la Virgen María. Y la Virgen María nosotros la amamos, la respetamos y es bienaventurada porque fue la persona que Dios permitió que Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, viniera al mundo. Fue el conducto que la conectó con nosotros, ¿sí? Nosotros la amamos. Mucha gente dice que los evangélicos odian a María. No es cierto. No es cierto. Nosotros la amamos, la respetamos y cada vez que tenemos oportunidad lo agradecemos y sabemos que está en la presencia del Señor. Porque ahora no es una de las situaciones en que te mueres y esperas a que ¿cómo se llama? El juicio final. El purgatorio. Ahora dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Tú mueres ahorita en Cristo y en segundos estás en la presencia del Señor. Y eso se lo dijo Cristo a uno de los ladrones que estuvo en la cruz. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. En ese momento que murió, él estaba con Cristo en el paraíso. Hablar de paraíso, de infierno, de todo eso, pues es otro tema, ¿verdad? Y cada tema lleva muchísimo tiempo. Pero lo que sí sabemos es que los santos que murieron en el tiempo de Cristo, que no fueron los judíos, porque los judíos siguieron en otra ley, pero los santos que murieron en el tiempo de Cristo, aceptando a Cristo como el Hijo de Dios, están en la presencia del Señor en este momento. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de su Abraham. Cuando volvía de derrotar a los reyes, bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el 4. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra al principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Okay. Ya desde ahí nos está diciendo que desde el Antiguo Testamento era el mismo Dios el que estaba haciendo sombra de lo que iba a venir. Sí, y eso nos lo vuelve a repetir en diferentes
en diferentes situaciones. Me gustaría que leyeras, mija, Hebreos 9, por favor, todo el capítulo 9. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los... La primera alianza. La primera alianza, sí, eso dije, ¿no? Sí. La No, primera... yo estoy diciendo que es el antiguo pacto. Okay. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario, como los hay en este mundo. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina hay otro recinto llamado el lugar santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo con más detalles. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo el tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. De este modo, el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes los ofrecen. Estos alimentos, bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la reforma. ¿Todo? Sí, todo el... Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado, y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre. Cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. De una vez por todas, la liberación definitiva. Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa les dan tal vez una santidad y pureza externa, con mucho mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza y así las promesas se cumplen en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos, agua, lana roja e hisopo y roció el propio libro de testamento y al pueblo diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre del santuario y todos los objetos del culto. De hecho, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura de santuario auténtico, sí. Repite eso, por favor. Pongan atención, por favor, ¿sí? Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio, así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Tranquilos, hermanos, tranquilos, no se desesperen. Ya les va a hablar de la Eucaristía. Espere, que el tema es la Eucaristía. Tranquilo, que la hermana ya está esperando, ya está preguntando el tiempo para comenzar a hablar de la Eucaristía. Ya va a empezar a hablar. Los argumentos se le fueron para el suelo, tienen que dar vueltas para todos lados para poder gastar el tiempo, porque no hay argumentos, porque le comprobé con la palabra de Dios lo que es la Eucaristía. Ahora verá que a ella todavía no le ha llegado el tiempo a hablar de la Eucaristía. Está preguntando, ¿qué tiempo lleva? Vamos a esperar cuando comience a hablar de la Eucaristía, porque ha hablado de todo. Habló del purgatorio, habló de las vírgenes, habló de los dogmas, pero el tema que ella vino a explicarle a su hijo
que es el de la Eucaristía, para convencerlo que se salga de la Iglesia Católica y se meta en evangélico, todavía no lo ha tocado. Esperemos. Vamos a ver si lo toca. Ok. Voy a tocar otro tema en relación a eso. Ah, cuando el pecado, cuando se originó el pecado de Adán y Eva en la tierra, hubo una violación de leyes de Dios. Las leyes de Dios que se violaron las que se violaron eran perfectas. Dios dijo que todo era bueno y muy bueno. Cuando Satanás entró y violó la situación de la santidad de Dios en el huerto del Edén, se violó una de las leyes que se llama entropía. La entropía es la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica por sí sola es termodinámica, es una ley que todos conocemos cuando la conocemos, secundarias nos menciona la ley de la termodinámica cuando ponen agua calientita y fría y se tibia y sí, hace una variante. Cuando entró la ley de la termodinámica, si era así parejita, porque era termodinámica solamente, la segunda ley se separó de la termodinámica. Entonces ahora para que esto vuelva a su normalidad tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte, tiene que haber algo que pague para que esto vuelva a la normalidad, que se pague por ese pecado. De ahí viene el sacrificio de los animales. Sí, todo esto es una sombra de lo que viene a ser. Por eso es que cada vez que el sacerdote, de los sacerdotes judíos, tenían que pagar por el pecado, primero mataban un cordero por la muerte de ellos, por sus pecados. Después mataban un cordero por la muerte, los pecados del pueblo. Y entonces se menciona que hay dos lugares, el Santo y el Santísimo. En el Santísimo únicamente podía entrar el sacerdote que ya había matado un cordero por sus pecados. En ese lugar santísimo no podía entrar nadie más. Y él entraba y ofrecía la sangre que habían dado para los demás corderos, para las demás personas. Entonces, ese es el que aún sigue, pero ya no hay templo, entonces ya no hay sacrificio, pero los pecados siguen ahí. Ellos van ahí al muro de los lamentos, y ahí ellos creen que son perdonados, ¿verdad? Porque van y le imploran al Señor que los perdone. No ha habido sacrificio, no ha habido nada que consagre esa ley de la termodinámica que se separó. Solamente la hay en Cristo. Cuando venimos a Cristo, la ley de la termodinámica vuelve a su auge. ¿Por qué? Porque Cristo pagó ya por la muerte de todo el mundo. Todo el mundo. Él pagó ya por toda esa muerte. Entonces, eso está así. Por eso, después de eso, todos nosotros que somos pecadores, que cometemos un pecado con el pensamiento, con la vista, con el oído, pedimos perdón porque nos acordamos y nos arrepentimos, y el Señor entra en justificación con Dios como intermediario para nosotros. Pero nosotros podemos ahora, como sacerdotes de Dios, directamente hablar con Cristo y pedir perdón por nuestros pecados y pedir perdón por cada cosa que nosotros identificamos que es mala, que no es buena. Y entonces Cristo entra una justificación para nosotros. Es como si Cristo es nuestro abogado y vamos a la corte y el abogado dice, a ver, pásame a esta persona que está ahí. Entonces entra Cristo y dice, espérame, aquí está, yo ya pagué por la culpa de ella. Entonces el juez ve que ya está pagada esa culpa y dice, ok, te puedes ir. Él nos ha justificado porque ahora ya somos su pueblo. Hermanos, yo quiero que ustedes observen la teología protestante. Hablar, enredar, dar vueltas, para confundir a la gente y decir puras cosas que no están en la Biblia y afirmar que eso es palabra de Dios. Esa es la teología protestante. Engañar, enredar a la gente, vanas palabrerías y no con fundamento bíblico. La teología católica está basada en las Sagradas Escrituras. Noten la diferencia. Dos teólogas protestantes, un teólogo católico. Noten ustedes el fundamento del teólogo católico
y los fundamentos de los teólogos protestantes. ¿Se dan cuenta? Así engaña a la gente. ¿Por qué no me engaña a mí? ¿Que me engañe a mí? No, es que cuando uno conoce, no se deje engañar. Por eso que le digo a ustedes, prepárense, no se dejen engañar, porque el diablo, como el león rugiente, buscaba a quién devorar. Seguimos escuchando la Eucaristía, el tema de la Eucaristía, en labios de una teóloga. Esa es la teología protestante. Y busquen la termodinámica en la Biblia para explicar la Eucaristía. Y verán. Pedro 1:20 al 21, lo puedes leer si gustas. Dice que ninguna profecía y ninguna de la escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia a su manera. Oh, es que no, bueno, es que a mí me parece. Oh, es que si yo te dije que es un dogma, ya es una persona la que está interviniendo ahí y lo está haciendo a su manera. Ya le está dando una interpretación de hombre. Ahora, ¿qué es el hombre? Todos, cuando digo hombre es el humano. Todos somos pecadores. Con Cristo o sin Cristo, todos somos pecadores. Entonces, no somos dignos de cambiar la interpretación de la palabra de Dios en la Biblia. ¿20 al 21? Sí, 20 al 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Un detalle más que muchas personas se hacen, ¿por qué nosotros nos bautizamos completamente? Un minuto. Nosotros nos bautizamos por inmersión, porque si ustedes van a Romanos 6:4, dice que nosotros morimos juntamente con Cristo. Cuando nosotros entramos a sumergirnos a la inmersión del agua, en ese momento, espiritualmente, representativamente, nosotros estamos muriendo como el hombre viejo para nacer con Cristo como persona, como hombre nuevo. Entonces, es espiritual. Nosotros no lo vemos, pero el Señor sí, y Él sabe a quién lo va a trabajar espiritualmente. Muchas gracias. Bien, ustedes escucharon, aquí está la primera, pueden retroceder el video incluso, escucharon los fundamentos que yo di, los fundamentos que ella dio, y ustedes pueden sacar sus conclusiones. No es la verdad de ella, no es la verdad mía, ella no tiene la verdad, yo no tengo la verdad está en las Sagradas Escrituras. Me alegra como ella lo está haciendo, de esta manera interesante. Ahora pasamos a la segunda parte, que le dijimos que había opción a que yo le preguntara algunas cosas, que dijera algunas cosas, ¿no? De lo que usted ha dicho, tengo unos 5 o 6 puntos que no estoy de acuerdo y lo quiero exponer. Usted lo puede leer de su Biblia, ¿sí? La primera parte que usted me habla de que no se puede comer carne, no se puede comer beber sangre porque está prohibido. Cuando Adán y Eva pecan, entonces mueren por haber desobedecido a Dios, mueren. Y Dios pone como un arcángel, un ángel, que a custodiar ahí para que no entre, para que no puedan comer del árbol de la vida, ya no pueden comer. Entonces, la sangre es la vida y le pertenece a Dios. Como el hombre no puede ya entrar a la vida, porque ya Dios cortó, cerró. ¿Qué estaba en el paraíso? El árbol de la vida. Ya no podía para entrar allá para comer el árbol de la vida. Entonces, la sangre era representación de la vida. No podían comer sangre, porque la sangre le pertenece a Dios. Levítico capítulo 17, del versículo 10 en adelante, le pertenece a Dios la sangre. El ser humano no puede hacer eso. Cuando viene Jesucristo, ¿qué nos trae Jesucristo? Lo que habíamos perdido con Adán. ¿Qué habíamos perdido con Adán? La vida. ¿Por qué no podíamos comer sangre? Porque la sangre es símbolo de vida. La vida le pertenece a ¿quién? A Dios. Estábamos en el pecado, muertos, no podíamos salvarnos, no podíamos tener vida. ¿Qué nos trae Jesucristo? Vida. Por eso cuando el Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, dice que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida. ¿Qué nos trae? La vida que habíamos perdido. Con Cristo podemos beber su sangre, porque Él nos restablece la vida. ¿Qué era la sangre? La vida. ¿Qué nos trae Cristo? Vida. Por eso ustedes verán que cuando nosotros comemos la cuerpo y la sangre de Cristo, no estamos comiendo carne humana, como ella dejó entender. Estamos comiendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29, que la hermana va a leer. No estamos comiendo carne humana, no somos caníbales. Estamos comiendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Escúchenlo.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos comiendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza Dios había hecho un pacto y habían matado un cordero y su sangre era símbolo de vida, al punto que donde estaba la sangre no entraba el ángel exterminador, no morían porque era símbolo de vida la sangre. Cristo es el que nos trae la vida y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la última cena lo instauró cuando se mataba el Cordero de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero, entonces Él nos trae la vida, no hay ningún problema. Ahora, cuando ella dice, en la otra parte, que ella dice allá que el sacerdocio de Melquisedec, donde habló del sacerdocio de Melquisedec y que todos somos sacerdotes, entonces después que ya viene Cristo, todos somos sacerdotes, porque eso está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, está escrito que ahí somos todos sacerdotes, una nación santa, un sacerdocio real, somos reyes, somos sacerdotes. Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ay, perdón. Hoy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí está, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos sacerdocio real. Pero eso no era solamente después que vino Cristo. Hermana, eso ya existía antes de venir Cristo. El sacerdocio real, el común de los fieles, ya existía antes de venir Cristo. Y está escrito, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ese sacerdocio no es que Cristo lo instauró. No, ese sacerdocio ya existía. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Jesucristo no cambió, ese lo dejó instantáneo, lo dejó igual, lo dejó normal, no cambió ese sacerdocio. Ese sacerdocio ya existía en 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de sacerdotes. Ya eso existe desde la antigua alianza, eso no lo cambió Cristo. Eso se llama el sacerdocio común de los fieles, el que tenemos todos. Cuando ella me dice que con Cristo ya todos somos sacerdotes de la manera de Melquisedec, eso no es correcto. Eso no es correcto. Somos sacerdotes igual como está escrito allá, que todo el pueblo es sacerdote. Sacerdocio común de los fieles, no sacerdocio ministerial. Ahora, cuando viene Jesucristo, Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Y usted debe saber, según está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 6, que el sumo sacerdote era distinto al sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Y cuál es la diferencia? Ya no puede haber más sumo sacerdote. En la Iglesia Católica no hay sumo sacerdote. En la Iglesia Católica hay sacerdotes, no sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote es Cristo. Ya no puede haber sumo sacerdote. ¿Y qué era la función del sumo sacerdote y cuál era la función del sacerdote? Escuchemos lo que dice Hebreo, que es palabra de Dios, para que sepamos diferenciar una cosa de la otra. Los sumos sacerdotes ya cesaron, pero quedan los sacerdotes. Escúchelo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. ¿Los sacerdotes a dónde entran? En la primera parte del tabernáculo. Los sacerdotes. No los sumos sacerdotes, los sacerdotes. Ahora miren la diferencia del sacerdote al sumo. 7. Para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote. O sea, hay una función distinta. Ella está confundida. Ella confunde el sacerdote con el sumo sacerdote. Cristo no es sacerdote simplemente, Él es sumo y eterno sacerdote. Y eterno significa que no vuelve a haber otro sumo sacerdote. Y en la Iglesia Católica no lo hay. Hay es sacerdote. Entonces, los sacerdotes en esta parte del santuario, el sumo al otro lado entraba una sola vez. Cristo entró una sola vez y para siempre. Ciertamente que ese sacrificio que ella dice, Cristo murió una sola vez y para siempre, como está escrito. Claro que sí, una sola vez. Y por eso nosotros ofrecemos, ya lo leíamos en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24, 25. Dice, cada vez que coman de este pan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. No se puede cambiar el sacrificio. Es el único y definitivo. Es para siempre, no hay otro. Nosotros no ofrecemos otro sacrificio. Nosotros ofrecemos el mismo sacrificio, solamente que lo hacemos nuestro en el 2000. El sacrificio de Cristo lo hacemos nuestro en el 2000, en la Eucaristía. Entonces no estamos nosotros ofreciendo otro sacrificio. Estamos ofreciendo el único y definitivo sacrificio. Y somos sacerdotes. Entonces, podría decir
Podría decir, cuando termine la idea, se la doy, escríbala, así como yo lo hice, y yo le doy chance y usted lo habla. Entonces, podríamos decir que todos somos sacerdotes. No, no todos somos sacerdotes, porque en otra parte, ella dejó entrever, no sé si lo cree o no lo cree, pero lo dejó entrever, de que con Cristo ya todos somos sacerdotes, primero, y en otra ocasión, que cuando Cristo viene, ya no hay sacerdotes. ¿O cómo es? O ya no hay sacerdotes, o todos somos sacerdotes. Si dice, cuando Cristo viene, ya no hay sacerdotes. Ahora después dice, cuando Cristo viene, ya todos somos sacerdotes. O es una cosa o es la otra. Y ahora vamos a ver otra parte que ella dice. Cuando ella habla de la comunión, que me agarró 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. 1 Corintios 10, 16. Cuando ella habla de la comunión, que son varias personas, una asamblea. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Esta cita que ella toma, ustedes verán que la común unión no es lo que ella está diciendo, con el respeto que ella merece. Lo vamos a leer y lo vamos a mirar de lo que dice la Biblia. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es una pregunta. No es, está preguntando, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y escuche. De Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No es comunión con el cuerpo de Cristo. Ella bien habla que hay comunión cuando hay varias personas. Pues aquí hay una persona que soy yo y otra persona que es Cristo, y yo entro en comunión con Él. ¿Por qué? Porque está escrito Juan capítulo 6, versículo 56. Cuando yo entro en común unión con otra persona, y esa persona específicamente Cristo, como lo hacemos en la Iglesia Católica, porque está escrito en Juan capítulo 6, versículo 56. Esta es la comunión, escuche. 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa es la común unión. Común unión. Él permanece en mí y yo en él. Hay varias personas, una Cristo y otra yo. Esa es la común unión de la que habla Pablo cuando entramos en comunión con la sangre de Cristo. Entramos en comunión con Cristo. Es la manera de yo unirme con Cristo. Quiero aclararles un poquitico más de 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la muerte, con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Y el versículo 17 dice, porque uno solo es el pan. Aun siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Pero se llama comunión. Porque siendo muchos, somos un solo cuerpo al participar del mismo pan. Puedo unirme con Cristo de otra manera. Tiene que ser exactamente de esta manera. Entonces, es ver de que las Sagradas Escrituras me presentan una cosa muy distinta. Ella me habla de los dogmas, cosa que no era el tema. Pero me habla de los dogmas, se le respeta, pero dijo algo que después se contradijo. Me dio a entender que ella no creía en los dogmas porque eran cosas de hombre. Pero me dio a entender que sí creía en los dogmas. Porque ella habló de la unión hipostática. Y esa unión hipostática es un dogma de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y usted es teóloga, dio el dogma de la unión hipostática, que Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es un dogma de la Iglesia Católica que se llama el dogma de la unión hipostática, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si no cree en los dogmas, ¿por qué habló de la unión hipostática, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Se le respeta, pero se está contradiciendo. Y si usted quiere ver por qué nosotros creemos en los dogmas, está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en el versículo 5, lo pueden leer en la casa, desde el 1 en adelante. Hay un problema que no está en la Biblia resuelto, y es sobre la circuncisión, que quieren que circuncide, y no, Jesucristo no dijo nada sobre eso. Y tienen que tomar Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y ustedes verán que es el problema es de la circuncisión, ustedes lo pueden estudiar. Y ustedes verán que en el versículo 28, los apóstoles dicen, en el versículo 15, 28, después de que tienen el problema, ¿se circuncida la gente? ¿No se circuncida? Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 1
en adelante viene un problema, Pablo no lo puede resolver, va a los apóstoles. Los apóstoles no pueden resolver, Pedro tiene que tomar la palabra. En el versículo 12, verá que Pedro toma la palabra. Hechos 12, si quiere tome, 15, 12. Para que vea cuando Pedro toma la palabra en nombre de todos y la gente calla porque Pedro es el jefe de la iglesia. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban. Cuando Pedro habla, todo el mundo calla. Y en el versículo 28, escuche la decisión que toma. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Dan una orden, impone, ella dice que los dogmas son impuestos. Sí son impuestos. Aquí dice que no le impongamos más ninguna carga. Y ese dogma, esa imposición de los apóstoles se cumple en toda la iglesia. Hechos 16:4. Toda la iglesia asume ese dogma. Porque es dogma. Es una orden que tomaron los apóstoles. Eso no lo dijo Cristo. Eso no estaba en las escrituras. Ellos se reunieron y hicieron ese dogma. Lo impusieron. Lo tienen que cumplir y punto. Y escucha el capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Ordenanzas, mandatos, imposiciones que habían acordado los apóstoles, los hombres. Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Para que las guardase, dogma. Entonces, esto existe y es en los hechos de los apóstoles. Y hechos significa lo que hicieron ellos, que nosotros podemos hacer. Por eso nosotros lo hacemos. Sí, a ella se le respeta, pero la Biblia está mostrando que sí se puede hacer. Y nosotros, porque la Biblia muestra que sí se puede hacer, nosotros lo creemos, nosotros lo hacemos. Entonces, las Sagradas Escrituras vienen mostrando lo que en realidad es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, que no es algo simbólico, es algo real. Ella hace creer que es simbólico, pero no me mostró ningún capítulo, no me mostró ningún versículo donde diga que sea simbólico, que ella supone, que ella analice, que ella dice, pero yo sí le mostré a ustedes que no era simbólico, que era real. Mi carne verdadera comida es, Juan 6:53 en adelante, o desde el 51 lo puede leer. Entonces observa que hay una diferencia entre la teología de los teólogos protestantes y la teología de los teólogos católicos. Y ustedes verán que hay fundamentos bíblicos en la teología católica, a diferencia de la teología protestante, que no tiene fundamentos bíblicos para argumentar lo que están argumentando. Solamente que se respeta, y es bonito que tengamos ese diálogo, para que ustedes simplemente lo vean, para que ustedes lo observen y digan, algo está pasando aquí. Esto dice esto, aquí dice esto, y ustedes tienen ojo, y ustedes tienen oído, y ven. Ahora sí le damos el chance a la hermana. Aquí. Ok, para empezar, yo no dije ya no me acuerdo qué dije, de la unión hipostática. Yo no digo que no lo maneje la Iglesia Católica. Puede ser, porque la Iglesia Católica también tiene una Biblia, y toda esta información que yo tengo está sacada de la Biblia católica. Yo no la saqué de mi Biblia, yo uso Reina Valera, y yo saqué latinoamericana, ahí está, muéstrasela, latinoamericana de la Iglesia Católica. Observen esto, hermano, observenlo, véanlo, vean ustedes mismos con sus propios ojos, óiganlo con sus propios oídos. ¿Ve? Ella sabe que la Iglesia Católica hizo la Biblia, sabe. Y luego viene a decir una mentira. La Reina Valera es la iglesia oficial de la Biblia oficial de la Iglesia Católica. No, así no es. La Reina Valera es la Biblia que los protestantes usan. Pero la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. Ella lo reconoció ahí. Como teólogo lo sabe. Ahora, ¿por qué como teólogo sabe que la Iglesia Católica hizo la Biblia? ¿Y por qué no está en la Iglesia Católica? Oye, también sabe que el dogma de la unión hipostática lo hizo la Iglesia. Y entonces, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo enseña? Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, lo dice la Iglesia Católica. ¿Por qué lo enseña? Son las contradicciones grandes que uno dice, bueno, fuera personas que no saben ni lo que dicen. Entonces, lo que yo saqué, lo saqué ahí, no de la misma, que es lo mismo. Entonces, vamos a aclarar bien esto, lo de los sacerdotes. Para empezar, las 12 tribus de Jacob
que el Señor permitió que fueran el reloj profético de Dios. De esas 12 tribus, a 11 de ellos les dio tierra santa, pero a uno de ellos no les dio, porque a él le dio el sacerdocio. Ellos iban a ser los sacerdotes durante toda la travesía hasta llegar a la tierra santa. ¿Sí? Esos fueron los levitas. Siguen los levitas que no se han convertido a Cristo, siguen ellos llevando la ordenanza de sacerdocios, pero no la han aplicado porque no tienen templo. Eso no ha cambiado, yo lo dije muy claro. El antiguo pacto se quedó con los judíos, porque ellos no han querido aceptar a Cristo. El nuevo pacto, somos de la gracia, somos de Cristo. Nosotros ya cortamos con eso, y cuando Cristo murió, que hubo un terremoto, se rasgó el velo del templo en dos, de arriba hacia abajo. En ese rasgo de ahí se separaron los dos pactos. Es simbolismo. Ahí no esperen ver las cosas así literales. Es simbólico. Espiritualmente, ustedes, si vemos el Espíritu Santo mora dentro de nosotros no lo vemos, pero nos redarguye. Sabemos que simbólicamente, espiritualmente, Él está con nosotros. Porque si eso fuera, entonces Cristo es la puerta, entonces a Cristo lo vamos a ver como una puerta. Es el camino, entonces va a ser como un camino. Es simbólico. Melquisedec es el simbólicamente Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces yo no estoy inventándome nada, todo está aquí tomado de la Biblia, no estoy cambiando las cosas. El sacerdocio real es Cristo. Sí hay sacerdotes, somos los creyentes, los que aceptamos a Jesucristo somos los sacerdotes. En el 323, 313, no recuerdo exactamente la fecha, 13. Ahí nació la Iglesia Católica y la formó Constantino. ¿Por qué Constantino formó la Iglesia Católica? Porque se le estaba saliendo de las manos que los cristianos estaban creciendo abundantemente y tenía temor de que fueran a dominar al pueblo romano. Los romanos gobernaron por 400 años en la Tierra Santa. Cuando Cristo vino como hombre a la Tierra Santa, ya los romanos ya tenían 160 años gobernando. Los romanos, perdón, por cierto, ¿cómo se llaman ustedes? Cristianos, católicos, romanos, ¿sí? Okay. No, nos llaman romanos. No, son romanos, dependen del pontífice de Roma. Eso es otra cosa, pero no somos romanos. Bueno, no me interrumpa. Los romanos, ustedes dependen del pontífice romano. Las órdenes vienen del Vaticano. ¿Qué significa Vaticano? Tiene un significado que se llama adivinanza. ¿Ok? Esos romanos de ese tiempo que formó la Iglesia Católica, lo hizo porque los cristianos estaban creciendo de una manera tremenda. Esas muertes de los leones fueron de los romanos. Los romanos mataban a los cristianos echándolos al Coliseo. Búsquenlo en la historia. No le crean a él, no me crean a mí, busquen la historia de la iglesia, pero búsquenla neutral. Esa historia de la iglesia real la tiene el mismo Vaticano. De la enciclopedia del Vaticano es de donde yo vi esa historia de la iglesia. Ha tenido una vida turbia, no estoy hablando de los católicos, ¿ok? El católico fiel sigue a Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que amar a las personas como sean, porque tal vez nosotros podemos ser ignorantes, no digo ignorantes de personas que no tengan educación, ignorantes de la doctrina, ¿sí? Y en unas cosas compartimos y en otras no. La Iglesia Católica nació en el 313, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Cristo nació con Cristo. En el sacrificio de Cristo, nació con los 12 apóstoles de Cristo. Ahí nació la verdadera iglesia cristiana. Todo lo demás ya fue de que fueron atacándolos hasta llegar hasta el 313,
Cuando dijo Constantino, no, mejor nos hacemos cristianos y se acabó el corrido. Ahora vamos a convertirnos para que no se nos salgan de boca y así todos contentos, todos felices y contentos. Les parecerá chistoso, pero así fue. Lo van a encontrar en la historia. Entonces, lo que pasa es que la verdadera iglesia cristiana la mezclaron con la iglesia, con las creencias romanas. Y perdónenme, yo no quiero ofender absolutamente en su espiritualidad ni en su creencia, pero dígame, cada uno de ustedes, ¿qué significa el santísimo que tienen ustedes ahí? Es un sol. Es el sol que han adorado todo el tiempo los romanos. Ustedes están adorando al sol que adoraban los romanos. Yo sé que a ustedes les están diciendo que es Dios y es Cristo. Claro, es su fe. Y estoy segura que por su fe el Señor la escucha. Pero véanlo ustedes. Otra vez, no le crean a él, no me crean a mí. Busquen la historia, busquen cuál es la realidad de las cosas. Pero el sacerdocio existe. Existe el pasado del viejo pacto y existe el del nuevo pacto. El del nuevo pacto somos cada uno de nosotros que directamente nos comunicamos con Dios y nos castiga, no nomás nos perdona, nos castiga y nos pone unas arrastradas buenas. Él dice que al que ama, lo corrige. Y a veces tenemos que tocar fondo, pero Él no nos da más de lo que podemos resistir. Después nos refuerza. ¿Por qué? ¿En qué forma nos refuerza? Nos hace ricos en espiritualidad. Porque cuando somos ricos en espiritualidad, podemos entender más la palabra del Señor y cuáles son sus ordenanzas. Y quiero tocar un ejemplo que nosotros tocamos en el estudio este domingo. Cuando yo voy a Walmart y yo compro un mueble, me lo entregan desbaratado, ¿verdad? Me lo entregan en una caja. Y si yo lo saco y me pongo a armarlo, pues no sé cómo le voy a dar, ni pies ni patas, ¿verdad? Para armarlo. Tengo que sacar el libro de las instrucciones y ver lo que me está diciendo, cómo lo voy a armar. Ok, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios son las instrucciones de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer de Él. Porque Él es el que nos habla, Él es el que nos dice por medio de su palabra. Cada quien de nosotros podemos tener un problema diferente, pero cuando vamos a la palabra de Dios, Él la acomoda para nuestro problema. Y Él nos da la respuesta a lo que estamos buscando. Amén. Bien, voy a tratar, ella se fue con la historia, me voy con la historia. Hermanita querida, escúcheme algo. Así como usted nos invitó a leer la historia, yo también le invito a leer la historia. Yo también sé de historia, usted es teólogo, yo también. Y ahora le queda a ustedes comprobar quién tiene la verdad en la historia. Busquen y encontrarán una historia que el emperador romano Constantino no era católico. No era católico, él era pagano y tenía sus religiones. Cuando él va a una batalla, va a pelear, su mamá ya se había convertido al cristianismo, el único cristianismo que existía, porque todavía no es más cristiano, solo la iglesia católica. Su mamá se convierte y él le propone a Dios que si él llega a ganar, él no quiere creer en Dios. Y la mamá le habla de Dios y él dice, bueno, se vio apurado y dice, bueno, si no hay más, que Dios me dé una señal, que quiero ver una señal, pues que es de los cristianos, el Dios verdadero. Y en el cielo hubo un relámpago y hubo una cruz en el cielo. Cuando él vio la cruz, dijo la señal de los cristianos. Vio la cruz, la señal de los cristianos, que es la de la iglesia católica desde el principio. Y entonces va a la guerra, él gana. Él se convierte. Y aquí a la teóloga le hago la pregunta. Si él se convierte, ¿a qué iglesia se convierte? Se convierte a la única iglesia que existía. A la iglesia católica, porque no existía la iglesia bautista, no existía la iglesia evangélica, no existía la iglesia pentecostal, existía la única iglesia que existía, la católica. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Usted puede ver en el año 100 que Papa existía, en el año 200 que Papa existía, en el año 300 que Papa existía. Usted puede ver que existía Papa de la iglesia católica, y no me puede decir que no existía la iglesia católica, porque entonces, ¿por qué existían los papas? Y como ella dice, papas malos y papas buenos. Hay constancia y puede encontrarlo, que existían. Esos que mataron en los coliseos, que ella hizo eco, son los santos. Por ejemplo,
¿Qué santos mataron? Mataron a un San Ignacio de Antioquía. Dígame si era obispo de la iglesia de ustedes. Era obispo de la iglesia católica. Fue discípulo de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista, hacia el año el 107. Estamos hablando del 107, antes de Constantino. Ya existía San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, de la iglesia católica. Si usted puede ver, San Policarpo, también lo mataron. No es de ustedes, es de nosotros. Busquen la historia. Tenemos una lista de todos los mártires que hubo en esos 300 años. Y no eran evangélicos, eran católicos. Y usted puede buscar la carta de San Clemente, que como usted es teóloga, usted puede estudiarlo. San Clemente, después de Pedro, Papa, él escribió una carta, varias cartas a los corintios. Y usted ha de ver que ahí está hablando también de cómo era la iglesia. Y San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107, en su carta, te invito a que la lea, dice que donde está el obispo, donde está el papa, donde está el obispo, donde están los sacerdotes, ahí está la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía, año 107. ¿Constantino en qué año vino? Año 313. Como a usted le gusta la historia, te remito a la historia. Si me dice que la iglesia católica nació por Constantino en el año 313, observe la contradicción que tiene su iglesia. Si es la verdad, vamos a darlo por hecho que fuera verdad. Constantino viene, profana a los cristianos, contamina a los cristianos y funda la iglesia católica. La funda en el año 327. Él se convierte en el 313 y la funda en el año 327, según dice ellos. Pues observen algo. A esa fecha todavía no existía esto, la Biblia. Existía solo el Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento como palabra de Dios, 27 libros. Y es esa iglesia de Constantino, esa que dice que se prostituyó, que no es la iglesia de Cristo, la que en el año 300, después de Constantino, 382, le pone a la Biblia 27 libros que no tenía, que se llama el Nuevo Testamento. Y yo vi que ella utilizó el Nuevo Testamento. ¿Por qué utiliza el Nuevo Testamento si lo hizo esa iglesia prostituida por Constantino, que es la iglesia católica? Debería tener coherencia. Si esa iglesia prostituida hizo los 27 libros, los colocó allí, no los escribió, ya sabemos que le escribieron los apóstoles y lo escribieron. La hizo, agarró la carta que estaba en Roma, la trajo, la que estaba en Filipo, la trajo, la que estaba en Éfeso, la trajo, la que estaba en Gálatas, la trajo, a todas la trajo, la metió en un solo libro y dijo, esto es palabra de Dios. En el año 382 se reunieron los obispos prostituidos de la iglesia católica, la gran prostituta, junto con la bestia, el Papa San Dámaso I, y le metieron 27 libros a la Biblia. Sea coherente. Si el Papa no es de la iglesia católica, si la iglesia católica no es la verdadera, no use el Nuevo Testamento, que eso es propio de la iglesia católica. Luego me dice que Jesucristo, ustedes ven la hostia, es un sol. Y entonces, esto era el Dios de los paganos. Ciertamente los dioses paganos, ¿cómo que se llama eso? Adoraban no solamente al sol. El sol era el primer dios, el segundo dios la luna, por eso lunes. Martes, por eso martes, miércoles a Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Cada día era un dios y el dios era al dios Sol, el primer dios, el dios más grande. Cuando llegan los cristianos se encuentran que los paganos están adorando los astros y los cristianos le dicen, no, esos no son dios, hay un Dios que es más grande que todos, es Jesucristo, el Señor. Entonces, basado, usted me lo va a leer en San Lucas capítulo 1, versículo 78. Él le va a decir, mire dónde está el Dios, el sol verdadero. El sol verdadero no es el que ustedes adoran. El sol verdadero es el que nosotros adoramos. Y es Jesucristo, el verdadero sol que nos ha nacido de lo alto. Lucas 1, 78. Entonces, verán ustedes que, según la Biblia, Jesucristo es ese sol que nos ha nacido a nosotros de lo alto. ¿Y por qué nosotros tenemos en representación como si fuera un sol, diciéndole al mundo pagano, el verdadero sol es Jesucristo, porque está escrito en Lucas 1:78? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué es la aurora? El sol. La aurora es el sol que nos ha nacido de lo alto. Jesucristo es la aurora que nos ha nacido de lo alto. El sol. Voy a mostrarle Apocalipsis capítulo 22, versículo
16. Lo pueden leer. Dice así: yo Jesús, ese Jesús que creemos que está en la hostia, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Escuche lo que viene. Yo soy el retoño y el descendiente de David. Y subrayo lo que viene. Subráyelo. El lucero radiante del alba. Subrayen donde dice el lucero radiante del alba, de la mañana. ¿Cuál es el lucero radiante? El sol. ¿Qué dice Apocalipsis? Que Jesucristo dice: yo soy el lucero radiante de la mañana. ¿Por qué los católicos tenemos a Jesucristo en la hostia simbolizando el sol? Porque es el lucero radiante de la mañana. Aquí hay un teólogo que le está explicando la teología católica, para que no se den a engañar, de los protestantes que dicen que tenemos una hostia como un sol porque adoramos al sol. La ignorancia es atrevida y nos lleva a decir tontería porque los católicos no han estudiado la Biblia. Le voy a dar otra cita. Cuando habla de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, cuando ya estaremos todos en la gloria. Apocalipsis 21, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 23. Dice: la ciudad no necesita ni de sol, subrayen esa palabra, ni de sol, ni de luna que la alumbre, porque la iluminará la gloria de Dios. Y escuche, y su lámpara es el Cordero. Lo repito, y su lámpara es el Cordero. ¿Quieren tener una respuesta teológica por qué la hostia se parece a un sol? Porque Él es el lucero radiante de la mañana. Él es el sol que nos ha nacido de lo alto. Él es el que va a alumbrar la ciudad santa. Dice, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a la luz, a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Caminarán a su luz. El mismo Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué tenemos en la hostia consagrada? ¿Por qué tenemos a Cristo como un sol? Porque Él es la luz. Él es el sol radiante de la mañana. Ahí le queda la respuesta para que se den cuenta que sí hay una teología bíblica en la Iglesia Católica. El sol era el primer dios, el segundo dios la luna, por eso el lunes, martes, por eso el martes, miércoles a Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno. Cada día era un dios y el dios era al dios sol, el primer dios, el dios más grande. Cuando llegan los cristianos se encuentran que los paganos están adorando los astros. Y los cristianos le dicen: no, esos no son Dios. Hay un Dios que es más grande que todos. Es Jesucristo, el Señor. Entonces, basado, usted me lo va a leer en San Lucas capítulo 1, versículo 78. Él le va a decir: mire dónde está el Dios, el sol verdadero. El sol verdadero no es el que ustedes adoran. El sol verdadero es el que nosotros adoramos. Y es Jesucristo, el verdadero sol que nos ha nacido de lo alto. Lucas 1, 78. Entonces verán ustedes que según la Biblia, Jesucristo es ese sol que nos ha nacido a nosotros de lo alto. ¿Y por qué nosotros tenemos en representación como si fuera un sol? Diciéndole al mundo pagano, el verdadero sol es Jesucristo, porque está escrito en Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué es la aurora? El sol. La aurora es el sol que nos ha nacido de lo alto. Jesucristo es la aurora que nos ha nacido de lo alto, el sol que nos ha nacido de lo alto. Cuando ustedes lean el Apocalipsis, al final, cuando dice que ya no necesitarán de lámpara de sol, porque ¿quién va a alumbrar a esa ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén? Jesucristo es el nuevo sol, es el sol, según dice Apocalipsis, y creo que está en el capítulo 22 por allí, pero ustedes lo pueden buscar, y si no está en el 22, está en el 21, pero ustedes verán
creo que es el 22, cuando viene la nueva Jerusalén. Y dice, ya no necesitarán de lámpara de sol. No, porque Jesucristo mismo será la lámpara. Entonces, los cristianos le dicen a los paganos, este sol que ustedes tienen no es Dios. El Dios verdadero, el sol verdadero es Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y ese es el que va a alumbrar a la nueva Jerusalén. Por eso lo tenemos representado como un sol, porque ese es el sol de la nueva Jerusalén. Ya no estará el sol de aquí, estará el sol de allá, Jesucristo, la aurora, el sol que nos ha nacido de lo alto. Solamente que a ella no le explicaron la teología católica, a ella le explicaron la teología protestante, que siempre está en contra de la Iglesia Católica. Pero a mí me explicaron y estudié y le compruebo con Biblia la teología católica, donde Jesucristo es el verdadero sol en la nueva Jerusalén y ya no necesitaremos del sol de aquí. Es por eso entonces que ella estaba un poquito confundida, diciendo cosas y mirándola a la historia y mandándola a usted a la historia porque saben que ustedes no van a ir a la historia. Pero agárrenle la palabra, vayan a la historia y compruébenlo. Vayan a la historia y compruébenlo para que vean a qué cristianos mataron del año de los apóstoles hasta Constantino. ¿Cómo se llamaban? ¿A qué iglesia pertenecía? Y a ver cuántos, búsquenme y busquen la historia y que ella le dé el libro. ¿Dónde estaba el pastor fulano de tal de la iglesia bautista? ¿En qué parte del mundo? Que mandaba, como ahorita que hay pastores a todos lados, el jefe de su iglesia, ¿dónde estaban ellos en ese tiempo? ¿En qué parte del mundo? En ninguna parte del mundo. ¿Y por qué si existía la iglesia católica? Y ella fue la que hizo la Biblia, y ella fue la que tenía los mártires, tenemos los nombres de todo eso, tenemos los papas buenos y malos, que como ella lo dijo, pero los tenemos, constancia, no nos da pena decir que hay trigo y hay cizaña, y que el Señor escogerá lo uno para un lado y lo otro para otro. Esa es la muestra de que la iglesia es de Cristo, que hay trigo y hay cizaña, porque Jesucristo dijo, el reino le parece ahí donde se sembró trigo y hay cizaña. Y cuando le dijeron, ¿quiere que arranquemos los papas malos? Y él dijo, no, deje que estén juntos. Al final yo me encargo de los papas malos, que es la cizaña. Eso está escrito en la Biblia, que ella no lo sepa, eso es otra cosa, pero está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, es simplemente una confusión porque yo, teólogo católico, estudio la teología protestante. No me conformo con la teología católica, agarro también la protestante. Ella se conforma con la teología protestante y no agarra la teología católica. Debería estudiar las dos teologías. ¿Para qué? Para que no se confunda y para que no quiera confundir a la gente, sino que estemos claros al pan pan y al vino vino. Yo creo que ya con eso terminamos. Solo déjenme decir algo, por favor. Primero, es que ya me cansé de esto, de verdad. Yo les digo una cosa, a mí no me gustan estas cosas. A mí estas cosas de mis dimes y diretes, la verdad, en serio tengo hasta ganas de vomitar. Porque a mí es un desgaste de energía. Yo pienso que en vez de estar aquí con este calor, hablando de cosas que ni tú vas a cambiar, ni yo voy a cambiar, ¿verdad? Deberíamos ir a buscar a la gente que está perdida. Siempre lo he dicho, siempre. Pero yo soy misionera, yo me enfoco en eso, en buscar gente que está perdida. Yo no busco gente que ya tiene ideas preconcebidas, porque saben que eso es muy difícil. Es muy difícil que usted vaya a mi casa y me caiga. Yo quiero que ustedes observen, hermanos, quiero que ustedes observen que esa en teoría es lo que ellos dicen. Sí, nosotros no queremos hablar de esas cosas, no queremos meternos con nadie, que cada quien por su lado. Eso no es verdad, eso es mentira. Ahorita que están conmigo sí, pero ellos van casa por casa, le llegan a ustedes ahí en la casa y les dicen, mire, venimos a traer la verdad. Ustedes están equivocados, sí. Y resulta que así engañan a la gente. Pero ahora que tienen a un sacerdote, le dan ganas de vomitar. La verdad le dan ganas de vomitar. Qué triste, ¿verdad? Si Juan 8:47 dice que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no la escuchan porque no son de Dios, le da ganas de vomitar. Y ciertamente, teóloga, la idea no es convertirla a usted. La idea es que quede constancia en el mundo, que la teología protestante es puro bla, 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 que no tiene fundamentos bíblicos, que engañan a la gente solamente con la mentira diciendo yo estudio la Biblia. Y no es verdad, ustedes sí van a los católicos,
Ustedes me dicen ustedes respetan los católicos, ¿por qué tocan las puertas casa por casa? ¿Acaso el mundo no es testigo de eso? El mundo es testigo de que ustedes en las comunidades llegan, en el trabajo, en todas partes. Pero ahora sí viene a decir aquí, delante mío, no, nosotros no nos metemos con ellos. No, va a caer mentira a otro. Cambie mi fe, porque eso es como yo me convertí. Yo me convertí en una iglesia bautista, en una iglesia. Yo no soy ni bautista ni pentecostal ni todas esas cosas, nombres, porque para mí es lo mismo, pues son nombres de hombres. Yo me convertí a Cristo, yo sigo a Cristo. Entonces, yo una cosa digo, el pastor, lo felicito, de verdad es una persona muy preparada. Es muy hábil en meter sus ideas y sus cosas, y está muy bien. Yo también debería ser así, ¿verdad? Si yo fuera apologética como lo es él. Pero, apologista, perdón. Pero las historias, él es mi hermano, ¿verdad? Y él es de una manera y yo soy de otra, tenemos diferentes caracteres. Y ella es nuestra madre, pero él decide ser mecánico, yo decidí poner uñas. Eso no quiere decir que mi mamá nos va a querer menos. Yo pienso que él no... No, eso no es verdad. En las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí no se trata de eso. Nos quieren los dos. Hay cizaña y trigo en la iglesia de ustedes, en la iglesia, en el edificio, ¿ok? Donde se congregan. Yo me congrego en un edificio que está en la Roswell, ustedes se congregan en un edificio que está en, no sé, en la King, algo así, pero no es... Vuelven a estar confundidos la teología protestante. La iglesia no es un edificio. Ese es el templo. La iglesia es un edificio. Así engañan a los tontos. La iglesia no es un edificio. Nuestra iglesia es Cristo, nuestra iglesia, nuestro fundamento es Cristo. Eso quiere decir que creemos en lo mismo. Entonces, no creemos en lo mismo. Nosotros creemos que Cristo está en la hostia porque Él dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ustedes no creen eso. No digan que creemos lo mismo. Es mentira, así engañan a los tontos. Esa es la teología protestante, de engañar a los tontos. Así no es. No digan mentiras. Creo que podemos ser, a lo mejor, yo soy trigo en mi iglesia y a lo mejor usted es cizaña en su iglesia, o al revés, yo soy cizaña en mi iglesia y usted, me explico, o sea, a mí me parece muy desgastante, pero yo les quiero agradecer mi mamá tenía mucho esta inquietud, ¿verdad? De hablar, mi hermano también de hablar, no queremos pelear. Yo les agradezco mucho su hospedaje, su comida muy rica al pastor que nos dio este tiempo. Yo sé que es una persona muy ocupada y tal vez tendrá cosas más importantes que hacer, pero yo quiero que nos quedemos con esto, por favor. No importa lo que usted haga, si usted lo hace pensando en Cristo y que Él es nuestro... No, eso es mentira. Sí importa lo que yo haga. Sí importa. Todo me está permitido, pero no todo es lícito. No todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. No es correcto. Sí importa lo que yo haga. Jesucristo nos ha enseñado que sin mí nada podéis hacer. Jesucristo nos ha enseñado no solo el que me diga, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Sí importa lo que haga. Hay que hacer la voluntad de Dios, no solamente decir, Señor, Señor. Nuestro único Señor y Salvador. Vamos, adelante, yo no creo que a él le moleste, que prefiere que esté tomando de borracho tirado en las calles, a que esté en la iglesia, aún en una iglesia. Ustedes dirán, ¿preferían que yo anduviera de prostituta drogadicta en vez de que esté en una iglesia bautista? No, ¿verdad? O sea, yo creo en Cristo, entonces vamos a tratar de bajar a nuestros niveles, y saben que eso también en nuestra iglesia lo escuchamos. Personalmente no en nuestra iglesia, porque somos una iglesia bastante familiar, pero sí tengo muchos amigos de otras iglesias que hay bastantes ataques, y yo digo, bueno, ¿los prefiere en la calle? No, los preferimos al lado de Cristo. Entonces solamente yo quisiera decirles con esto que espero que esto no prenda ninguna mechita ni piensen de nosotros cosas que no son. Solamente el amor de Cristo es lo que nos mueve en nuestra... A mí sí me interesa, porque Santiago, en capítulo 5, versículo 19, dice, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, entonces, observe, extraviarse lejos de la verdad no es lo mismo que estar en la verdad. Sepa que el que rescata un alma, el que rescata un hermano de ese pecado, rescata un alma de la muerte. Entonces, hermana, a mí sí me importa, y por eso estoy evangelizando, porque hay que pescar hombres para Dios. La creencia lo hacemos por amor. En la creencia de ustedes lo hacemos por amor, pero al final la luz es Cristo, y es donde estamos todos ahí, ¿no? Entonces, sí, perdón, pero yo ya me quiero ir porque ya me siento mal, yo no quiero. Está bien, pero entonces yo quiero agradecerle a ellos también. Yo, hermanas, me siento muy
agradecido con ustedes, así el mismo, yo soy del mismo pensar suyo que debemos amarnos y tratarnos como hermanos, y creo que lo hicimos aquí, nos amamos y nos tratamos como hermanos, cosa que no pasó con los pastores, no sé por qué. Bueno, O sí cada sé, quien habla por uno. cada quien habla, pero yo sí sé por qué, pero no lo puedo decir, pero yo sí sé por qué. Pero de ustedes me alegra y les felicito la manera que hablaron de ella, exponerlo con toda sinceridad y serenidad de lo que ella piensa, lo que ella cree, lo que ella estudió como teóloga. Pero hagamos una cosa, el video va a salir en internet, ustedes lo pueden ver, estudienlo. Yo voy a estudiar lo que usted dice, usted estudia lo que yo le digo. Sí, ahí tiene. Y usted lo van a estudiar, lo van a analizar. Mira, me dicen que si usted prefiere, usted me hizo la pregunta, ¿ustedes prefieren verme a mí como una prostituta? No. Bueno, pero entonces yo mejor que de ser prostituta, mejor estar en una iglesia, sí. Es como si usted le diga, a ver, por ejemplo, a usted le robaron el celular, usted fue para Venezuela, que allá roban bastante, y usted fue para allá y le robaron el celular. Oye, chico, dele gracias a Dios que le robaron el celular, porque la mayoría roba y mata. De que le robe y mate, mejor que solamente le roben. Es un pecado matar y es un pecado robar. Pero el ladrón que mata y roba comete más pecado que el que solamente roba. Entonces el ladrón puede decir una excusa. Yo al menos no lo maté, de gracia que no lo maté. Y usted tiene que decir, sí, en Venezuela es así. Cuando usted le roban en Venezuela, usted tiene que decirle gracias porque no me mató. Porque normalmente lo matan, para que no lo hagan quedar mal. Entonces, usted ya, cuando lo robaron, ya es ganancia, que no lo maten. Y usted está igual. Bueno, pero gracias a Dios no soy una prostituta. Gracias a Dios no es una prostituta. Pero debe saber que es un pecado abandonar la verdad, abandonar la iglesia de Cristo. Un pecado como ser prostituta. Y esa será la última cita que le voy a dar. Léamela, Santiago, de la Biblia esta. O me la lee usted, me la lee usted. Santiago, capítulo 5, versículo 19. Eso es un pecado. Y cuando nosotros le hablamos a ustedes que deben estar en la verdad, no es para herirle, no es para molestarle. Ciertamente se sofoca porque les estoy diciendo la verdad y no pueden decir que es mentira. Pero lo hago no por maldad. Tampoco lo hago para dejarlas en ridículas a ellas. Lo hago con una misión, que tengo que predicarle el evangelio a toda criatura, que ese es el mandato de Jesús. Jesús no me dijo, deje a cada quien que agarre lo que quiera. Jesús me mandó en Marcos 16:15, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Y ahí está metida usted y está metida usted. Si creen, se salvarán. Si no creen, serán condenadas. Eso fue lo que Jesús dijo. Pero no me dijo que cada quien agarre así. Cuando Pablo tenía una religión, creía en una religión, creía en un Dios, creía en la Sagrada Escritura, conocía hasta entonces, y Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo tuvo que convertirse. ¿De qué se convirtió? Estaba en una religión que él pensaba que estaba bien. Y Jesús quiso que se convirtiera a su iglesia, a su religión, a su iglesia. Entonces Pablo tuvo una conversión. Pablo no era ni prostituto, Pablo no era borracho, no era eso. Pablo simplemente estaba en una religión que no era, estaba equivocado. Y el Señor quiere una conversión. Lo que pasa es que a los hermanos separados no le han dicho que salirse de la verdad es un pecado. Y que si, por ejemplo, yo sacerdote que conozco la verdad, no se la digo a ustedes, yo cometo un pecado. Primero le voy a mostrar que salirse de la verdad es un pecado. Santiago 5:19. Y después le voy a mostrar que tengo que hacerlo. Y si no lo hago, yo mismo estoy cometiendo un pecado. Escuchen. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, Se han extraviado de la verdad. No tienen la verdad. y alguno le hace volver, En este caso, el trabajo que yo estoy haciendo, sepa que el que haga volver al pecador del error, ese es un pecado. Salirse de la verdad es un pecado, aunque no sea prostituta, aunque no sea ladrón, pero salirse de la verdad es un pecado. Y el que lo haga volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. mi intención no es ni hacerle daño ni nada, es que conozcan la verdad y vuelvan a la verdad. Están en un error. Y Santiago capítulo 4, versículo 17, si mal no recuerdo, dice que si yo, búsquelo a ver, 4:17, si yo conozco y sé hacer el bien y no lo hago, cometo pecado.
y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo sé cuál es la verdad y yo no le predico a usted, yo cometo pecado. Por tanto, usted no me puede decir, no hablemos de esto, no me diga esto. Yo tengo que hacerlo porque tengo una obligación delante de Dios. Yo estoy en la única iglesia que fundó Cristo y tengo la verdad y se la puedo comprobar bíblicamente en todos los temas que usted quiera. Si usted le molesta eso, claro que sí le va a molestar. ¿Por qué? Porque usted tendría que dejar todo y usted no está dispuesta a dejarlo todo para seguir a Cristo como Pablo. Cuando Pablo cayó del caballo y quedó ciego, quedó aturdido, porque era dejar todo y tenía que cambiar. Y eso cuesta, eso no lo hace cualquier persona. Pero confiamos en la palabra del Señor, que nos dice que tengo que predicar el evangelio a todos y que esto tengo que hacerlo y que si no lo hago es un pecado. Yo lo hago solo porque creo en esa palabra de Dios. No lo hago ni por maldad, no porque le quiera hacer daño a usted, no porque quiera amargar la vida, no porque quiera destruir. Esa no es mi intención. Yo no vengo de tan lejos a amargarle la vida a ustedes. Yo vengo de tan lejos a cumplir una misión que como sacerdote del Dios Altísimo y conocedor de la palabra de Dios y conocedor de la verdad, tengo que decirle, les engañaron. Esto les choca y tiene razón. Porque usted va a decir, ¿cómo que me engañaron? Si yo estudié teología, si yo... Sí. Pero está bien, nunca lo van a aceptar, como usted dice, en un momento dado. Pero sí, llévenselo y analice el video. Y le invito, vean los videos que tengo, estúdienlo. Sin juzgarme ni condenarme, con la sinceridad de buscar a ver si lo que dice el cura está en la Biblia, en la suya. O no. Si está en la Biblia, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué está en la Biblia y por qué yo no lo acepto? Porque otros me enseñaron otra cosa, sin fundamento bíblico. No puede ser. Yo tengo que amar la verdad. Yo tengo que buscar la verdad. Y Jesús quiere, Dios quiere que todo lo... Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y eso yo también quiero hacerlo porque ese es el mandato de Dios. Agradezco de corazón, hermanas, este momentico que ustedes me han regalado. Quisiera se despidieran ya a la audiencia para finalizar. Yo también quiero agradecerles muchísimo por su atención, gracias por escuchar atentamente. Yo puedo decir lo mismo, nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Que venimos exactamente a hablar con la verdad para que otros se arrepientan. Estamos exactamente en Lo puede decir, pero no me puede comprobar que lo que está diciendo es verdad. lo mismo, pero ya creo que aquí el único que va a tener la respuesta es Cristo y es el Espíritu Santo el que nos va, es el único que nos va a sacar de los errores o hacernos ver las cosas. Yo les vuelvo a repetir lo mismo, en su intimidad, cuando ustedes estén en su recámara antes de dormir, nadie las va a ver, nadie las va a oír, entréguenle su vida a Jesucristo. Él se va a encargar de hacer el resto. El Jesucristo que ustedes aceptan es el mismo Jesucristo que aceptamos nosotros. No hay otro. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, porque yo quiero terminar con la palabra del Señor para que ustedes vean lo que las Sagradas Escrituras dicen. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante, para que ustedes vean lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice: esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y si no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, escuche lo que viene. Está cegado por el orgullo y no sabe nada. Lo repito. Está cegado por el orgullo y no sabe nada. Ha quedado hoy al descubierto. Teólogas, pero que se salen de la doctrina de Cristo, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y hablan de todo, pero ustedes le miraron, le escucharon. Lo repito. Esto debes enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ahí está la fe. Que no le crea las palabras de Jesucristo como yo le estoy mostrando en la Biblia, es creyón.
y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo. Ese es el problema de los protestantes. Por el orgullo, no van a dar el brazo a torcer. Y termina diciendo ella, eso es lo mismo que yo les digo, que ustedes tienen que arrepentirse, tienen que cambiar. Están cegados por el orgullo, a pesar que se les comprueba con la Biblia. Y no saben nada. Ustedes vieron, solamente sabe termodinámica. Sino que padece, aquí está la enfermedad. Escuche la enfermedad de los protestantes. Pongan la lupa, la enfermedad de los protestantes. Sino que padecen la enfermedad de las disputas. Eso es una enfermedad. Lo repito. Sino que padece de la enfermedad de las disputas. Lo repito. Está cegado por el orgullo y no sabe nada. Sino que está cegado, sino que permanece. Perdón, ya me equivoqué. Está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contienda de palabras. Esta es la enfermedad de los protestantes. Vean los videos, véanlo, los retos, vean los videos a ver si es verdad o mentira. Se cumple la palabra de Dios y eso está escrito. Eso está escrito. Lo repito de nuevo. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la que se ha predicado 2000 años dentro de la iglesia, está cegado de orgullo y no sabe nada, no sabe lo que se ha enseñado a lo largo de la iglesia, a lo largo de la historia, sino que padece la enfermedad de la disputa y contienda de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, es decir, las sectas, discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida. Uy, si eso lo hubiese escrito yo, me hubiesen matado a los protestantes. Pero lo escribió San Pablo. Discusiones sin fin propias de gente que tienen la inteligencia corrompida. Ya le dañaron la cabeza. Que están privados de la verdad. Le privaron de la verdad. Los encerraron en la mentira y no los dejan salir de ahí. Es que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Ahí está el problema. Y que piensan que la piedad es un negocio. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 en adelante, se lo estoy comprobando con las Sagradas Escrituras para que ustedes se den cuenta. ¿Cuál es la enfermedad de los protestantes? ¿De qué están padeciendo? Y ustedes y yo debemos estar muy alerta, muy cuidadosos. Porque, hermanos queridos, la palabra de Dios es muy clara. Y termino con Tito, capítulo 1, versículo 10. Escuche, ¿por qué lo hago? Ustedes dirán que lo hago por maldad. No lo hago por maldad. Es que quiero cumplir la palabra de Dios. Escuche lo que dice Tito 1:10. Búsquenlo en su propia Biblia. Porque hay muchos rebeldes. Otra vez. Porque hay muchos rebeldes. Las sectas. Vanos, habladores y embusteros. Vanos, habladores y embusteros. Sobre todo entre los de la circuncisión. Sobre todo, no dice únicamente. Y escuche lo que dice versículo 11. A quienes es menester tapar la boca. Otra vez. Versículo 11. A quienes es menester tapar la boca, porque son hombres que trastornan familias enteras, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. Hay que taparles la boca. Así se les tapa la boca. Hay que taparles la boca porque son hombres que trastornan familias enteras, llegan a las casas, casa por casa, y están destruyendo familia, la fe de la familia, enseñando por torpe ganancia lo que no deben. ¿Está escrito o no está escrito? Pero el católico no lo sabe. Ese es un gran problema. Así es que, hermanos queridos, ya saben por qué lo he hecho. Ahora tengo que marcharme porque tengo una enseñanza. Bueno, vamos a dónde es que vamos ahorita. Estamos en Nueva York. Vamos a Nuestra Señora de la Isla, en el santuario, ¿sí? En el santuario, ahí nos vemos, los que quieran ir, vamos a compartir la palabra del Señor. Que el Dios Todopoderoso, a quienes sirvo como sacerdote, les bendiga. Y en ustedes bendiga a todos los hermanos, sean católicos o no católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a todos los que nos siguieron, a aquellos que colaboraron, pero estoy retardado y tengo que irme.
y no pude leer algunos mensajes ni tampoco los que nos ayudaron, pero vi que varios estaban colaborando. Que Dios del cielo les recompense. Hasta otra oportunidad, Dios les siga bendiciendo. Estén atentos porque a ver si estos días seguimos montando otros videos. Hasta luego.